Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Voces de y por las Infancias. Soy Patricia Bali y les saludo en nombre del equipo de OMEP Argentina. OMEP propone este ciclo de podcast como un tiempo de escucha para preguntar, preguntarnos y acunar infancias. Nos convocan muchos temas de interés y actualidad en torno a la educación y derechos de niñas y niños. Para ello conversamos cada vez con especialistas, docentes y educadores, familias y niñas y niños. Todas las voces tienen el gran valor de su sentir y pensar. ¿Cómo ingresar al mundo de las narraciones, los cuentos, las poesías en la primera infancia? Desde antes de nacer, lo primero que se percibe es la musicalidad de los sonidos, el tono de voz, su ritmo, los juegos vocales, las nanas, las canciones nos acompañan y abren un mundo lleno de imágenes a nuestros niños y niñas. Dejémonos acariciar por algunas de esas voces. Mi nombre es Felipe. A nosotros nos gusta leer cuentos y también nos gusta inventar cuentos. Mi cuento favorito es el cuento de la cebra, porque mi papá es el mejor inventándolo. Hola, me llamo Lilo. Tengo 8 años y estoy en tercer grado. El cuento que más me gusta es Harry Potter, porque se trata de un chico que le envían una carta para ir a una escuela de magia y hechicería. También me gusta por las conversaciones, las batallas de magos. Y bueno, no voy a decir más para no spoilear tanto. Hola, yo soy Palma. Vení casa Nelly. Mis años son 4. Mi cuento favorito es La Bella y la Bestia porque es un libro de amor. Desde chiquita escuchaba al abrigo de tu voz cuentos de brujas y hadas, de un pirata y un dragón. Con Julio Verne viajamos por el cielo y por el mar. Cientos y cientos de libros me enseñaron a soñar. Yendo detrás de tus pasos, yo también quise aprender a descifrar esa magia escondida en el papel. Natalia Jáuregui Lorda es profesora de letras y profesora para la enseñanza primaria. Es docente de nivel superior en literatura infantil y juvenil y autora de enciclopedias, libros educativos, manuales y libros de textos en prácticas de lenguaje y literatura. Es creadora del sitio Estaba la Rana, dedicado a la literatura infantil y juvenil, espacio que ofrece talleres, recomendaciones literarias, asesoramiento y materiales didácticos. En la vida del ser humano, el primer encuentro con la palabra poética se da en el vientre materno. En esos meses de desarrollo para la salida a la vida, la mamá le canta a su bebé mientras se acaricia la panza, y cuando se reconocen a través de su voz y puede acunarlo en sus brazos, continúa el ritual que viene de tan lejos, en el que se unen las canciones que viajan hace mucho tiempo de generación en generación. Ese regalo de la palabra heredada y atesorada acompaña las caricias cuando se despierta, el cuidado cuando se lo alimenta, las miradas cuando se le cambia el pañal, los balanceos cuando se desea convocar al sueño. De esta forma, al compás de la leche materna y los arrullos, el niño se nutre tanto de alimento como del lenguaje donado que lo envuelve afectivamente. Sabiendo el valor que posee sostener al bebé a través del cuerpo y la poesía, todos los que estemos en contacto con ellos somos llamados a reencontrarnos con esas canciones y cantos de cuna, nanas, sones de campanitas, que son parte de nuestra tradición oral para transmitir ese legado que enraizará rasgos identitarios familiares y de un entramado cultural aún mayor que nos incluye a todos.
cuando abuelas, padres, madrinas, tíos, hermanas mayores, educadores, criadoras, adultos a cargo, desovillamos el hilo de la memoria afectiva, aparecen versiones y más versiones de A la nanita nana, A Rorró, Dormite mi niño, Duerme negrito, Este nene chiquito, Pajarito que cantas, Señora Santana, que nos refrescan el corazón y sentimos que nos vuelven a mecer, entonces comprendemos que siempre estuvimos sostenidos, cobijados por esos rituales cotidianos que se vuelven presentes como una invitación a resguardarnos y a resguardar a otros. De ese modo se logra que el amor se perpetúe de tatarabuelos a chosnos. Acompasadamente, estos versos y cantos que habitan los primeros tiempos de la vida comenzarán a enlazarse amorosa y armónicamente con otros textos orales como fórmulas, rimas, retahílas, poemas de nunca acabar y narraciones orales que a su vez se entretejerán junto a los textos escritos y las imágenes de los libros. Es decir, que el encantamiento y festín literario comienza en la primera infancia para acompañarnos durante toda la vida. El mundo es como un eco en la panza de mamá. Burbujas traen reflejos de la voz de mi papá. Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Juami tiene 2 años y 4 meses y desde muy chiquitito, desde antes del año, le encantan los libros y este en particular, el de Cars, el de los autitos, es su preferido. Había una vez un auto rojo y con los era Erasmo, uno abajo era Ludavires, uno era Sisis, y uno King, y uno celeste. ¿Y de qué color es King? Celeste, y había una vez King. ¿Y había una vez un King? Sí, y había una vez uno Sally. Un Sally. ¿Y de qué color es Sally? Celeste. Celeste. ¿Y qué más? Dale, contame el cuentito. Había una vez un carón y a todos si lo podías pasar. ¿En serio? Sí. ¿Un camión? Sí. ¿De qué color? Y no podía pasar. ¿Y no podía pasar? No. ¿Y cómo se llamaba el camión rojo? Mac. ¿Mac? Sí. ¿Y era bueno Mac? Bueno, y me decías, ¿y a Sally se le pinchó una rueda? ¿Y quién lo ayudó? Bate. ¿Mate? ¿Por qué? ¿Mate qué es? Una grúa. ¿Una grúa? Sí. ¿Y qué hace la grúa? Levanta todos los autos. ¿Levanta todos los autos? Sí. ¿Y los ayuda? Sí. Los lleva, no sé. ¿Los lleva al taller? Sí. Ah. Mi nombre es Carolina Sena y junto con Elizabeth Marota y Alejandra Rosso hacemos una vez por mes el Nido de Palabras, taller literario para bebés en San Carlos de Bariloche. Nido de Palabras, taller literario para bebés. Lo iniciamos en plena pandemia, con los barbijos y los libros que quedaban en cuarentena. Los invitados principales son los bebés, porque saben leer desde muy temprano, gracias a la ayuda y a la mediación de los adultos, que junto con las familias ofrecemos cuentos, poemas, palabras que se dicen, se narran y se cantan. Lo hacemos una vez por mes en la Biblioteca Popular Aimé Painé de San Carlos de Bariloche, pero también recorremos otros espacios sociocomunitarios. Desde el nido les mandamos este poema de Laura de Betach. Aquel mar tiene un pez. Aquel pez tenía una espina que servía de agujita para coser a las olas que se rompen en la esquina de aquel mar que tiene un pez que tiene una espina. Hola Ciro, ¿cómo estás? ¿Te acordás durante la pandemia que estábamos tan lejos, vos en Bariloche y yo acá en Buenos Aires,
ninguno de los dos podía viajar, que yo te mandaba un cuento grabado, mejor dicho, un capítulo del libro de Aylan Kiski para que escucharas a la noche y sentirme que estábamos un poquito más cerca? ¿Te acordás? Hola Titi, ¿cómo estás? ¿Está bien? Che, me acuerdo cuando nos contabas esos cuentos de Dylan Kiski que me encantaba porque a la noche nos íbamos nos íbamos a dormir y nos acostábamos y escuchábamos los cuentos y era relajante. Y me acuerdo que yo no me quería quedar dormido porque si no después sabía que no iba a entender nada del otro cuento, pero me encantaba. Alicia Zaina es socia honoraria de OMEP, profesora en letras y profesora en educación preescolar. Es autora de artículos para la especialidad en diversas publicaciones, diseños curriculares y libros de cuentos y poesía infantil, por lo que ha recibido el Premio Pregonero de Literatura Infantil. Como sabemos, la literatura se inscribe dentro de las experiencias estéticas que podemos ofrecer a niños y niñas en el nivel inicial. Su particularidad es que es un arte hecho con algo tan intangible, pero tan bello y poderoso a la vez, como son las palabras. Palabras que, tejidas artesanalmente, permiten a la humanidad contar historias, expresar alegrías y dolores, idear mundos diferentes, celebrar el amor, tramar misterios, cuestionar, interrogarse a sí mismo, explorar los límites del propio lenguaje y tantísimas posibilidades más. Palabras que forman textos literarios con múltiples sentidos que se construyen y reconstruyen constantemente en la lectura de otros y otras y trascienden así los límites del tiempo y el espacio. El encuentro entre los niños y niñas de nivel inicial con la literatura puede ofrecerles oportunidades no solo de conocer ese mundo de ideas, pensamiento e imaginación externo a ellos y ellas, sino también de explorar y conocer el propio mundo interior. Se trata de experiencias claves por lo que significan en sí mismas para ese momento y también, además, porque pueden forjar una actitud perdurable hacia la lectura literaria, propiciando que sean lectores sensibles, competentes, críticos, capaces de disfrutar de ese arte a lo largo de toda su vida. Dependerá de la tarea comprometida del docente que ese encuentro sea posible. Se trata de elegir cuidadosa y amorosamente textos de calidad literaria, variados, para que sus alumnos y alumnas conozcan y disfruten de poemas diversos y textos narrativos como cuentos, leyendas, mitos y novelas, todos seleccionados especialmente para que se relacionen con los intereses, necesidades y competencias lectoras de niños y niñas. También su forma de convertirse en un puente casi mágico, leyendo, narrando, diciendo expresivamente para ellas y ellos. Es un largo camino que puede comenzar con preciosas canciones de cuna y rimas de movimiento, por ejemplo en el jardín maternal, hasta novelas de cierta complejidad en las salas de 5. El docente será también quien los invitará gradualmente, en los momentos adecuados de este proceso, a poner en juego sus propias interpretaciones, la elaboración de significados personales para que expresen sus emociones y sensaciones, reflexiones, su pensamiento crítico, su imaginación. Sin dudas, se trata de un largo, bello y apasionante camino a transitar. Me canso, dijo el ganso. Yo me aburro, dijo el burro. Yo no espero, dijo el tero. Tras la loma, cantó la paloma. Me pongo el gorro, les gritó el zorro. Es mi turno. Sí. ¿Ahí la ves? Sí. ¿Ahí la ves? 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 ¿
que juega fútbol y patea a Europa, que es la quiero, la patea así, la quiero. ¡Gol! Que me tapa, pues también el acá, el jugador. Es que le peta para un minuto más y la quiero, no le pateaba. La pateaba y la quiero, gol. Pateó otra vez y se fue de mí. Había una vez en la casa de Martita. Martita estaba durmiendo y se hizo la mañana y después se escuchó un ruido muy aterrador y sonaba así. Dientes afilados, ojos negros y tenía todos los poderes que tenían los monstruos. Y de repente la Martita salió corriendo y después ese monstruo vino y se lo comió a Héctor y derrumbó la casa de Martita. Hola, soy Laura Migliorisi, hago música para las infancias, soy docente, doy talleres de música para mamás y bebés, también doy talleres con niñas y niños y doy clases de canto, guitarra y ukelele para niños entre 6 y 14 años. Realizo encuentros, campamentos, actividades que ayudan a la creatividad musical en las infancias y también tengo un proyecto de música donde realicé un disco que se llama Para los brazos que te acunan y con esas canciones he podido viajar y hacer circular esas músicas por la Argentina, por América y Europa. Y en ese disco está musicalizado un texto de un libro que se llama Dragón, de Gustavo Roldán, que fue editado por Editorial Sudamericana. Y ese texto, en realidad ese libro llega en un momento en donde mi niño era chiquitito y tiene como relatos muy profundos, pero el primer texto se llama Bendición de Dragón y un poco la música llegó en unas vacaciones. Yo estaba con mi guitarra improvisando un poco una melodía y se me ocurrió probar esa melodía en ese texto que empieza diciendo que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Y esa melodía que yo estaba improvisando iba rimando, iba acompañándose con ese texto y así fue que de a poquito fui poniéndole música a ese texto. Y me acuerdo que en ese momento yo trabajaba con Martín Formento, con quien hice el disco Para los brazos que te acunan, y en un momento yo estaba trabada, no sabía cómo continuar esas melodías con esa letra, como en un momento esa rima o esa encastre que iba sucediendo dejó de suceder y Martín me dijo, a ver, vos cantá. Y yo empecé a cantar el texto y de alguna manera esa melodía logré continuarla a través de esa lectura cantada de ese hermosísimo texto de Gustavo Roldán. Recomiendo mucho ese libro y con otras poesías fue un poco también así. Suelo agarrar la guitarra en mis ratos libres, improvisar melodías y tocar y cantar y grabarme para no olvidarme esas músicas que aparecen muchas veces y bueno, y así fue como apareció esas músicas para Bendición de Dragón. Las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno del perfume de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Hola, soy Analía Calafato, nací en Rosario y aquí vivo. Soy profesora de lengua y literatura
y por estos años me encuentro dedicada a la literatura y a la palabra para la primera infancia. ¿Nos contás un cuento? Canción del garbanzo peligroso de Laura de Betach. Si escondido debajo de la cama un garbanzo se hace el misterioso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se deja el pelo largo y además es inquieto y es mimoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se pone a hacer preguntas y lo cierto se hace más dudoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo es el sol en miniatura y no cobra interés por luminoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo no deja que lo pisen porque crece, madura y esas cosas, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Es un garbanzo peligroso. ¿Sí? ¿Es un garbanzo peligroso? No, es un garbanzo peligroso. Estamos en Voces de y por las infancias, un tiempo de escucha para preguntar, preguntarnos y acunar infancias. Sigamos escuchando las voces de niños, niñas y sus familias. Hola, soy Sofía y estoy con Nazareno. ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 3. Muy bien. Y nos encanta leer cuentos. ¿Siempre cuándo leemos cuentos? A la noche. A la noche, antes de irnos a dormir. Sí. ¿No es cierto? Hola, me llamo Alenka y me dicen Keka. ¿Cuántos años tenés? 7. ¿Y cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito se llama Cuentos en Pijamas. ¿Y de ese libro hay alguna historia que te guste más? Sí, en el tercer historia, que se llama Todos Juntos. ¿Y por qué te gusta esa historia? Porque se trata de que un perro, que se llama Limón, se cree gato para trepar los árboles. Y se trata de que hay animales y le pide ayuda para que puedan subirse a la rama y que con tanto peso se caiga. Para que Limón pueda bajar. Ajá, para que el perro Limón se pueda bajar. Hola, mi nombre es Laura Armando, soy psicóloga de Interconsulta y de Internación en Salud Mental del Hospital Pedro de Elizalde, o más conocido como la Casa Cuna o ex Casa Cuna. Desde hace 10 años coordino un voluntariado de narración oral que se llama Casa Cuna Cuenteros, junto con 2 narradoras profesionales que son Alejandra Allende y Verónica Álvarez Rivera. Conformamos este voluntariado un poco sin saber hacia dónde íbamos, de lo que después iba a resultar. Empezamos a contar cuentos en las salas de espera generales del hospital, para después también empezar a hacer incursiones en las salas de internación y en algunos sectores específicos del hospital. Nuestro voluntariado es un grupo, digamos, que genera promoción de la lectura en espacios de salud, pero también pensada como un espacio de derechos y la circulación de los libros. Trabajamos con los libros, no somos narradores orales puros, sino que trabajamos con el libro, con el objeto físico, específicamente con libros álbum. Trabajamos con las imágenes y pensamos los libros como bienes culturales y como promoción de derechos, es decir, la población del hospital, como en general de los hospitales públicos, tiene muy poco acceso a materiales de calidad, en este caso la literatura, así que en ese sentido lo que hacemos es trabajar con los chicos, con sus familias, leyendo las imágenes. Muchos de los papás o de las mamás o de los familiares no saben leer, entonces piensan que los libros son para los doctores o para gente que ha terminado la primaria o la secundaria. Entonces un poco la circulación del material, de la literatura de calidad, es también para que ellos tengan acceso, no solo los niños y las niñas y adolescentes, sino también sus familias. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.
Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Soy Julia, mamá de Ana de 9 y Juan de 5 años. En casa nos gusta leer cuentos, sobre todo en la cama antes de ir a dormir. Me gusta mucho compartir esos momentos con mis hijas, compartir historias. A veces leemos cuentos que yo leía cuando era chica y muchas veces compro libros. Me gusta pedir recomendaciones en las librerías donde trabajan personas que leen mucho y que conocen cada uno de los libros para chicos que van llegando. Y también me gusta que me recomienden libros familias amigas. Hola, yo soy Juana. A mí me gusta mucho leer antes de dormir. Contame un cuento de hadas para soñar esta noche letras doradas. Contame un cuento liviano para que duerma esta noche bajo mi mano. Contame un cuento que flote sobre mi almohada, porque detrás del silencio no escucho nada. Contámelo poco a poco, muy despacito, que cuando cierro los ojos lo necesito. Silvia Schuher. Vamos finalizando nuestro tercer episodio de Voces de y por las infancias. Este podcast fue realizado con valiosas voces de especialistas, docentes y educadoras, niños y niñas y familias que nos han enriquecido con su participación y sus ganas de narrar, contar y leer. Un ciclo producido por la Organización Mundial para la Educación Preescolar, asociación civil que trabaja por la efectivización de los derechos humanos de la primera infancia con foco en el derecho a la educación. Con alegría quien les habla, Patricia Bali, y en nombre de todo el equipo de OMEP Argentina, nos despedimos y les invitamos a ser parte asociándose, siguiendo nuestras redes y continuar acompañándonos en el siguiente episodio de Voces de y por las infancias.